Bueno, nos metemos entonces con el caso Ángeles Rawson, un caso, como decíamos, que ha estremecido a la sociedad desde el minuto uno. Empezó en los medios como la desaparición de una chica adolescente, una familia preocupada que salía a pedir por alguna información y muy poquito después se conoció la peor noticia, ¿no? La aparición de ese cuerpo en el SAMSE que coincidía con la descripción de Ángeles. Vamos a ir con un resumen de lo que pasó en las últimas horas, en los últimos días, y después, bueno, tenemos invitados de lujo para hablar de este tema. Ángeles salió esa mañana de su casa con la misma frescura y naturalidad con que lo hizo todos los días, porque jamás imaginó, como jamás lo imaginó su familia, que ese iba a ser su último día. Usted estuvo todo el lunes sin tener contacto con Jorge, más allá de la mañana que se fue, digo, pero contacto personal no tuvo. No. Ese es el día en el que desaparece Mumi. Digo, ¿usted no tiene un poquito de sospecha? No, nada. El señor Mangieri desplegó el verdadero objetivo que tenía pensado realizar, que no era otro que abusar sexualmente de Ángeles Rawson. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. Jorge Mangieri. Jorge Mangieri, desde la cárcel. Yo lo único que quiero decir es que yo soy inocente de todo este proceso, de todo lo que se me acusa. Ángeles defendió su dignidad y su integridad. Ángeles no se entregó. Esa resistencia que impidió que el señor Mangieri accediera carnalmente a Ángeles Rawson provocó que él decidiera matar a Ángeles Rawson. Decidió matar para procurar su impunidad. ¿Qué cree usted de la muerte de la Mumi, como la llamaban ahí? La esperaron, la golpearon, la embolsaron y la tiraron a la basura. ¿Cuál es su sensación de todo eso? Es una barbaridad lo que hicieron con la nena. Nada. Es así como el señor Mangieri no lograría imponer esos fines, esa conducta. Y es así que la niña murió como niña, demostrando en realidad ser una gran mujer. Soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Y lo único que les pedí y les pido, señores jueces, es que dicten sentencia no teniendo en sus cabezas el prejuicio de que Mangieri es culpable. El tribunal resuelve condenar a Jorge Néstor Mangieri de las demás condiciones personales que obran en el encabezamiento a la pena de prisión perpetua. Prisión perpetua. Hoy sentimos un poco de alivio porque se hizo justicia. Se hizo justicia por nuestra hija. Después de un largo tiempo y miraba las imágenes y pensaba qué caso, ¿no? Sí. Con tantos condimentos que hizo que se hiciera carne en la sociedad, todos tomamos parte en algún momento, todos nos sentimos identificados con algo, la gente opinaba como si fuera parte de su familia, ¿no? De su círculo íntimo. Ángeles, ¿por qué crees que este caso tuvo tanta repercusión así socialmente? Es la pregunta de siempre y de muchos. ¿Qué pasó que se volatilizó de tal forma? Y porque supuestamente Ángeles era una de las nuestras, un homicidio ocurrido en Capital, en un barrio como este, que es Palermo, una aparición realmente en un lugar inesperado, terrible, una tragedia, y creo que nunca bajó. Es un caso de la tele, no es ni del diario ni de la radio, es un caso de la tele. Claro. Ahora, Miguel Ángel, cuando Mangieri se acercó a pedirte que lo defienda, ¿dudaste? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Yo tomo esta defensa a pedido de un amigo que fue empleador de Mangieri
amigo actual, se llama Horacio Biaggi, me muestra que él fue empleador de Jorge Mangel durante 10 años en su empresa en Pilar, donde es constructor. Es un reconocido constructor de la zona. Me vino a ver ese domingo, que es el Día del Padre, y me dice, mira, tengo un amigo que quedó detenido, que es el portero este que acaban de tener anoche. Imagínate que el caso lo conocía. Bueno, yo no había querido intervenir jamás en el debate que se produjo durante esa semana. No fui a ningún programa, mira de cosas, no quería ninguna invitación. De hecho, una productora, Verónica Aragona, de C5N, me dice, ¿por qué no venís? Mira qué ironía. ¿Por qué no venís ahora a la apertura a las 6 de la tarde, así opinás sobre este tema, va a declarar el portero? Sin querer le digo, no, voy el lunes cuando esté detenido el autor. No sé lo que estaba diciendo, evidentemente. Y hasta ese momento, increíblemente, la voz social imputaba al padrastro. Menos mal que no lo cometieron el error. Ahora bien. Sí, porque primero todas las miradas el gran fueron para Opatowski, ¿no? De hecho, hay un titular de un diario del domingo a la mañana que no se puede corregir, que señala a este señor y a alguien más como posibles autores. Bueno, yo lo conocía, me reuní con su familia, con Diana y con su cuñado en el estudio de ese Día del Padre, ese domingo, y ahí acordamos comenzar con la defensa. Realmente yo lo conocí a Jorge Mangieri el día miércoles, o sea que debutamos con el ADN, como digo yo, dado vuelta. Me acuerdo que yo hablaba con su defensora oficial, la doctora Saro se estaba yendo al exterior, mañana se debe acordar, de viaje, y bueno, al defensor lo conozco hace muchos años, me hizo una frase que me la guardo para siempre, me dijo, bueno, suerte, me dice. Me dice, suerte. No, él tampoco lo esperaba el resultado del ADN, quiero decirlo públicamente. Me dice, pero tenés suerte porque a las 10 y media 11 va a estar el ADN. Yo asumí el cargo 9:54, a las 10 tenía el famoso ADN que después fue la batalla. Bueno, o sea, fue cuesta arriba desde el primer momento. No, empezamos 5-0 en contra. Bueno, a partir de allí se dio todo este proceso. Nosotros intentamos llevar una defensa digna con la confesión de un hombre que hasta el último momento declaró su inocencia. En un relato que lo debemos tomar como tal, y es el que está en la causa, y batallamos 2 años, 2 largos años, 1 año y pico, en mi caso 6 meses. Creo que el doctor Tenca heredó esa estrategia, ha hecho un trabajo profesional brillante, pero este es el resultado. Este es un fallo dictado por un tribunal de derecho que interpretó mínimamente en todo, no ha dejado una letra fuera de lo que es la acusación de la querella. Este es un triunfo de la querella que logró plasmar su verdad. Para mí es un relato. ¿Pero es un triunfo de la querella o es justicia? No. ¿No se hizo justicia en justicia, con la justicia argentina, salvo de que creo que la justicia de la capital federal es una de las mejores del país, está en deuda. De hecho, te lo demuestra el mismo fallo, que es el tribunal ahora sigue ordenando investigar. Este es un trabajo minucioso de la querella, que viene un hombre de ser fiscal, que planteó, hizo un relato el día que acusó, y el tribunal lo tomó ampliamente. De hecho, la calificación, que es tan compleja y montada, es la calificación que pidió el doctor Lanús. No quiero sacarle mérito a la fiscal Azaro, pero la fiscal Azaro ordena la indagatoria, solicita indagarlo a Mangieri y a partir de ahí cierra toda hipótesis de trabajo, cosa que es un grave error, porque cierra la investigación a los 11 días. Por eso decía... Pero eso no se hace cuando se tienen elementos contundentes. Un ADN y un relato sin resolver, donde tenés móvil y lugar derecho, no podés cerrarlo. De hecho, recién departíamos con quien creo que conoce, es el hombre que más conoce la causa y la ha tratado con mucha seriedad, que es Maidana. Es más, discrepamos con él. Yo creo que la justicia no logró determinar dónde fue este hecho. En serio. Lo demás son todas hipótesis. Sí lo sitúa la querella y hace una construcción. Lo cierto es que Mangieri, si la Cámara de Casación confirma esto, va a estar preso hasta el 2048. Es una condena durísima, aunque la única víctima es Ángeles. Pero voy a decir algo que siempre cae mal. Y no voy a enajenar mis convicciones por una cámara. Esta causa no tendría que haber llegado a juicio porque esta causa es nula. Y esto a la gente le molesta mucho que yo lo diga. Ahora me gustaría meterme en esas cuestiones que parecen estrategias de abogados que parecen tratar de embarrar las cosas en vez de buscar justicia. Enseguida nos metemos, pero ya que la nombraste a la fiscal Paula Azaro, tenemos el testimonio de ella hablando de cómo se llevó adelante la investigación. A ver. Nosotros ya, al momento que él reconocía que era el autor, nosotros ya habíamos pedido la detención. Tanto su declaración testimonial
y sus contradicciones, como el haber dicho que fue él, no fue lo determinante para que nosotros, o sea, todo el equipo que estábamos trabajando, pidiéramos su detención. Creo que el quiebre fue cuando se dio cuenta que sí, yo estaba pidiendo su detención, y también darse cuenta que quizás él quiso dar una explicación en ese momento, y bueno, y yo no la pude escuchar porque lo tuve que parar. Y bueno, esto creo que ahora cuando aparezca la nueva ley va a ser mucho más productivo, porque por ahí una declaración en ese momento y poderlo escuchar no va a ser lo mismo que no haberlo podido escuchar y generar toda una serie de dudas que, bueno, siguen hasta el día de la fecha las dudas, porque aunque tenga una condena, ahora seguirá en casación y, bueno, genera esta situación que por ahí a muchos dudan y siguen designando al padrastro. La resistencia heroica de Ángeles no sirvió para evitar su muerte, pero sí para esclarecerla. Sí, eso creo que es el 100% del éxito de la investigación y, bueno, y a su vez de la colaboración que presentó siempre toda su familia y la verdad que hay que recalcarlo, o sea, una entereza total, porque bueno, vos sos padre, bueno, yo también, y la verdad que siempre ellos estuvieron a disposición de todo, hasta soportando un allanamiento el día. Bueno, ahí estaba la fiscal Paula Azaro hablando de una confesión que para la defensa no tiene validez de tal, ¿no? Ella lo llamó a testimoniar y prácticamente lo indagó. Entonces, a partir de ese momento, y como bien dice, cuando venga el nuevo código, yo lo voy a poder hacer. Está muy bien lo que acaba de decir. Esas imágenes la va a agarrar ahora, la va a guardar y se la va a mandar al Tribunal de Casación. ¿Vieron? Claro, hay que esperar el nuevo código. Porque quizás la gente no entiende la diferencia en una testimonial y va a poder una indagatoria. Después, claro, bueno. Hoy por hoy cuando uno va a declarar... Es el acto de defensa principal que tiene un acusado. Pero no puede ser tomada sus palabras como parte de una... No debe declarar en una comisaría, no puede declarar ante un fiscal. Pero lo que pasa es que nosotros siempre, no, pero ¿cómo está diciendo eso? Pierde y dice que hay una chica muerta. No es así. Porque también acá hubo unos señores que eran 3 y mataron 30.000. Claro. Lo que pasa es que, Miguel Ángel, para la gente, digo, cuando la defensa de un abogado se basa en las irregularidades de los procedimientos y no en que, no sé, tiene una coartada importante o no, en otras cosas que justifican su inocencia, llaman la atención. Que vos tenías que hacerte cargo si no vamos a poner presa a tu mujer. Esa no es una irregularidad menor. No. Si fue así, efectivamente no. Entonces, por eso yo digo que la investigación, me une una amistad con Paula Azaro desde 1995. Juntos hicimos el juicio a José Barrita. Juntos con Girimoldi, él era fiscal adjunto, hicimos aquel juicio. Así que mirá si nos conocemos. O sea, uno ya ha caminado muchos años de esto. Yo creo que si acá, es más, me acuerdo muy bien cuando en uno de los alegatos que hicimos ante la Cámara yo le dije al presidente de la sala, mire, declare la nulidad acá y volvemos a investigar. No le vengo a pedir la libertad de Mangieri, investigue bien. Te propongo escuchar el momento en que en el juicio el portero Mangieri hablaba de ese momento, ¿no? De su acusación. Y después que me digas si te parece que miente o no, y también se lo vamos a preguntar a Sergio Rulicki, ¿no? Quien va a observar detenidamente el lenguaje no corporal. Trajiste al mejor. Al mejor, sin lugar a dudas. El lenguaje no verbal, perdón. Vamos al momento a la declaración de Mangieri. Señor Jorge Néstor Mangieri, esta es la última oportunidad que tiene usted de dirigirse al tribunal para manifestar lo que desee antes de que nos reunamos a deliberar para dictar la sentencia. ¿Desea usted manifestar algo? Sí, simplemente 2 palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente. No tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más. Nada más. Bien. Bueno. A ver, ¿sí o no, ¿Dice la verdad? Utilizó el peor discurso, jamás su abogado defensor podía haberle indicado que se manejara de esa manera. Mangieri de alguna forma, en algún hecho no estuvo acostumbrado a esto. Cuando un día, frente a un juez, empezó a hablar de una escalera y unos clavitos, y después dijo que se habíamos sugerido nosotros. Creo que fue el peor alegato de inocencia. Y estoy convencido que Adrián Tenga no tiene nada que ver. Porque un abogado principiante, además el manejo por el sobrenombre de la víctima, creo que lejos de despertar la comprensión y la duda del escenario de alguien que es inocente, creo que puede provocar hasta un grado de irritación,
No solamente... contraproducente, digamos. Y eso es un este tribunal caso. con mucha experiencia. Lo hizo. Bueno, igual no me dijo ni sí ni no. De hecho, lo hizo. No pudo. De hecho, decís, Roberto. Lo hizo. La verdad que llamó la atención. Yo estaba en el canal cuando habló y después fui a escuchar terrible. el momento. Primero dijo, y él lo va a poder analizar mejor, primero dijo, sí, 2 palabritas. La verdad que no eran el momento de 2 palabritas Totalmente. de lo que estaba pasando y sobre todo porque se jugaba la libertad de él. Olvidémonos del caso Ángeles por un él, porque yo creo que cualquier persona, vamos a coincidir acá, estar preso 1 minuto de ser horrible, 40, 30 años de ser lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces, 2 palabritas. Y después, ponemos una línea temporal sobre la palabra Mumi. Él primero usó la palabra Mumi cuando reconoció él en la cámara que la chica que pasaba era Ángeles y dijo Mumi. Sí. Ahí no era sospechoso para la justicia. Después, si querés, volvemos sobre algunas de las cuestiones que planteó Pierri, pero ahí no era sospechoso Sí. ahí. Entonces estaba el Mumi porque era el Mumi en que el ámbito donde se movía en ese edificio era conocido. Podés pensar, bueno, él ya sabía lo que había hecho, obviamente, estamos hablando de una cámara, aparece el miércoles, Claro. y pudo haber empezado a planear una estrategia para diferir la culpa hacia alguien. Pero olvídate, pero ahora estaban ahí adelante los padres de Ángeles, que se convencieron no desde un pálpito, para mí que es el portero, para mí que es el del cuarto B, para mí, no. Con toda la evidencia que se acumuló durante 2 años, se convencieron racionalmente que quien estaba ahí era el asesino de su hija. Haber escuchado la palabra Mumi, no para Es como pedir un perdón, no insulto, para explicar qué claro. pasó desde el punto de vista de este relato que estoy Sí. haciendo, la verdad que, bueno, lo dijo después el propio doctor Lanuse, lo que planteaba Pierri, no fue el mejor relato para proclamarle la No, inocencia. para nada. Y no sé, lo vamos a ver en los fundamentos, si eso termina de definir algún elemento que los jueces se van construyendo, no es que por lo que pase en 1 minuto se van construyendo Sí. lo que pasó, pero es un elemento más a la hora de escuchar por última vez a alguien que tiene que decir, yo soy inocente, me acusan de algo, me va a mandar a la cárcel 30 años seguidos. Total. Es cortito, vamos a escucharlo de nuevo y me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo no? Sergio. Dale. Señor Jorge Néstor Mangieri, esta es la última oportunidad que tiene usted de dirigirse al tribunal para manifestar lo que desee antes de que nos reunamos a deliberar para dictar la sentencia. ¿Desea usted manifestar algo? Sí, simplemente 2 palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente. No tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más. Nada más. Bien. Bueno. Bueno, sin ser experta en lenguaje no corporal, no me parece convincente el discurso para nada. Sergio. Sí, no lo es. Hay varias cuestiones que pueden analizarse desde lo verbal y desde lo no verbal. Empezando por lo verbal, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora en esta mesa sobre que la utilización del sobrenombre de esta chica, de Ángeles, no fue una decisión muy feliz de utilizarla, pero aparte quiero llamar la atención, y por supuesto que esto no es definitorio, ni muchísimo menos, pero es para mostrar a la gente qué tipo de análisis se realiza cuando se estudia la comunicación verbal en términos de las técnicas que utiliza, por ejemplo, el FBI o la CIA en los Estados Unidos. Es algo que se llama statement analysis, análisis de las declaraciones. Es una técnica desarrollada por un instructor, un Marshall, de más de 3 décadas de experiencia en esto. Y a lo que voy es a uno de los puntos que él remarca. Él no utiliza en este caso en ningún momento el pronombre yo. La evitación del pronombre yo, al no decir yo soy inocente, Claro. sino decir mi inocencia o Claro. soy inocente. Declarar es mi inocencia, dijo. declarar claro. mi inocencia, lo Claro. cual es como te aleja, te pone un Sí. paso más lejos de la situación de la inocencia. Declarar mi inocencia, no defender mi inocencia una vez más, por ejemplo, como Sí, podría haber sí, sí, dicho, sí, sí. y hubiese sido más fuerte. Entonces, en este caso tenemos uno de los indicios que es utilizado en este tipo de análisis, que es la evitación del pronombre yo. Después en un momento también dice, lo único que quiero decir. Bueno, no exactamente se aplica en este caso, pero cuando alguien dice lo único que quiero decir y produce luego una declaración,
esta técnica, desarrollada y aplicada en Estados Unidos, en el FBI o en la CIA, le recomiendan al interrogador que pregunte, o que se pregunte a sí mismo, si eso es lo único que quiere decir, ¿qué es lo otro que no quiere decir? ¿Por qué es lo único que quiere decir? En eso que no está diciendo, al decir exclusivamente que esto es lo único que dirá, ¿puede haber algo? Bien, esto es para explicar la técnica, no es porque a través de esto podamos llegar a una conclusión en este caso. Finalmente, los gestos de resignación y que él hace cuando dice soy inocente. Si lo vemos, lo puedo explicar, hace este gesto. Sí. Bueno, ese es un gesto de resignación. O sea, no está en la lucha, ha dejado ya la lucha. Tiró la toalla. No, y eso no es parte del comportamiento de un inocente. Un inocente pelea hasta las últimas consecuencias, hasta el final, aunque ya lo hayan condenado, camino al patíbulo, digámoslo así, va a seguir gritando a los cuatro vientos, yo soy inocente. En este caso, él ya está resignado, lo cual no es tampoco congruente, coincidente con el comportamiento de los inocentes. Nuevamente, son indicios. Lo más importante también de señalar es que, aparte de estos indicios, está la evidencia. O sea, la evidencia es reina. Los análisis, tanto del comportamiento verbal como no verbal, nos aportan indicios para encontrar información complementaria, pero nunca nos dan una prueba. Claro, claro. Ahora, Miguel Ángel, vos estuviste prácticamente solo contra el mundo, ¿no? Defendiendo a Jorge Mangieri. Sí, claro. ¿De qué te podés agarrar hoy, ¿no? Con esta condena, con todas las pruebas, con lo que toda la sociedad piensa. Yo soy un profesional de derecho, tengo que tomarme de las cuestiones o de lo que fue su declaración ante mí, que la volcó. Yo quedo limitado por una cuestión, un precepto legal que tengo secreto profesional por un lado y por otro lado soy el sepulturero que toma la botella de agua mientras entierra a tu familiar. Él tiene sed y lo va a hacer igual. Bueno, yo tengo que trabajar igual, es mi trabajo. No sé si será agradable o no, es el que me gusta a mí, es el que me interesa y el que creo que sé hacer. Soy un técnico. Yo he estado a solas con Mangieri muchas veces 4. Y lo mío es, si me decís la verdad, yo puedo trabajar mejor. El que siempre mira que yo me voy, y me espera mi familia, mi hijo, mis amigos, mi novia, que sea. Es un puente hacia la libertad o te quedás acá adentro. Bueno, yo acepté una declaración, esa declaración es la que se volcó. Después tengo mis análisis que no los puedo decir, los puedo partir en otro lugar. Pero sinceramente, a mí me queda, como experiencia profesional, hemos hecho un cambio radial en lo que es la producción de prueba en instrucción. La etapa de instrucción es una etapa donde se juntan las pruebas, no se producen. Se producen en el juicio oral. Nosotros junto al juez Ríos, gran juez, logramos que tomar prueba y que la misma instrucción se produjeran. Y por primera vez pisamos los abogados un laboratorio. Hablar de abogados y ADN era un tema que estábamos muy lejos. Ese es el aporte científico. Ahora, ¿vos crees que él en esas entrevistas mano a mano te dijo la verdad? Sí, claro. ¿Vos le creíste? Totalmente. ¿Y esa verdad tenía que ver con su inocencia? Sí, claro. No juegues conmigo. Vamos a jugar a la para porque, mentir esto y yo me sale bien todavía. Yo te he escuchado en alguna entrevista que hemos hecho, me dijiste que había más información que vos manejabas y que no quedó volcada en esta causa. Pero hay testimonios policiales que no están volcados. Calculo que la doctora Azaro sabe muchas cosas que no se vuelcan, el juez Ríos. Pero ahora, si vos pensás que no se hizo justicia en esta causa, ¿no? Hoy ya no sos el abogado defensor, ya se cerró. No puedo. Pero más allá Pero porque tengo una concepción de resguardo de derechos que no me la cambia nadie. O sea, por ahí tengo una concepción de derechos y garantías que viene de Estados Unidos y no de Argentina. Yo me formé mucho en el exterior. Vos fíjate, O.J. Simpson, ¿no? El tribunal no dudó. El tribunal no dudó. Cuando Furman comete un delito, anula el juicio. Después lo condena igual. Después fue preso por robo. Y esa es la sociedad en la que yo quiero vivir. A ver, la gente muchas veces no me entendió. Llévenlo a juicio bien, si tienen que llevarlo. No hagan estas cosas. A ver, ¿sabes cuántos jueces no creen en la labor de Ruricky? Y sin embargo, el lenguaje gestual, ¿sabes cuántas cosas define? Sí, absolutamente. Pero no sabes cuántas cosas define. Eso tiene que ver con una justicia atrasada, aquilosada, con tipos que no estudian. Yo me la paso estudiando. Estos kilos que tengo es ansiedad, nervios y estudio. Es mi locura por querer saber todos los días más. Yo creo que la doctora Azaro es una excelente fiscal. Lo que sí veo, y eso se lo dije a un juez federal, ayer terminé un juicio de narcotráfico. Defendí narcotraficantes, ¿ok?
terrible, la lucha contra la droga. Bueno, yo les dije, este juicio sería justo si hubieran los colombianos presos acá. No es todos tipos que están acá. Dejen de mentirle a la gente. Juro que dije, dejen de mentirle a la gente y vayan a estudiar. Bueno, ¿sabes qué bien nos iría si esta investigación se hubiera hecho correctamente? ¿Sabes qué bueno venir acá? Perdí, gané, es un servicio de justicia. Tenemos que aprender a trabajar en el marco del derecho. Les pese o no les pese. No, es cierto que las irregularidades en los juicios... Alguien debe quedar en libertad, hay que tomar al policía que hizo las cosas mal, y ¿sabes qué? Señor, usted no puede servir más al Estado. Entonces ahí vas a construir una buena nación para tus hijos. Esto es un mamarracho, pero igual está claro, esta causa tiene segunda vuelta. Y me parece que la segunda vuelta va a ser más complicada que la primera. A mí me tomó... ¿Y por dónde viene la segunda vuelta? Ahora, por todos los juicios satélites que se pueden iniciar. Para mí es un lujo estar con Rubrica aquí. Si vos tenés imagen de cuando le leen la sentencia, la parte en que el tribunal ordena extraer testimonios, ver la cara de Jorge Mangieri. ¿Por qué? ¿Qué te decía? Bueno, cuando el tribunal dice extraer testimonios en cuanto Diana Saitone, su cuñado... Claro, porque esto no termina acá, ¿no? Ahora va a haber una especie de juicios satélites que pueden involucrar justamente a Diana, al ¿pueden cuñado? avanzar o no avanzar? Mira, vamos con esto, vamos con algunas de las cosas. Primero, a ver, lo que escuchamos de la fiscal Azaro, ella hizo lo que le permite hacer la ley. Y no hizo más para que no pasara lo que lo acusó en parte la defensa de Mangieri en la etapa de Pierri y también en la etapa de Tenca ahora. Y el tribunal pero los tribunales de alzada, aún el juez Luchini, que en algún momento dijo, bueno, hay unas situaciones irregulares, muy duro, lo escribió, a la hora de votar dijo, todo esto se salvó y siguió adelante y siempre se votó a favor de la investigación, a favor de el no progreso o el rechazo de las novedades. Hay una investigación accesoria. Pero quedó así, 3-0 salió, aunque hubiese sido el fallo era 2-1, que les hubiera dado más pie para seguir batallando. Pero bueno, esto quedó así. Y en esto, la contundencia, lo que decía Miguel Ángel al principio, tenemos que esperar el 24 de agosto, pero la contundencia es que se lo condena por femicidio, figura que a mí me consta, se debatió muchísimo. De hecho, el propio Tenca dijo si la figura de femicidio es o no constitucional aún hoy. Pero más allá de eso, se lo condenó por todos los elementos más duros de la causa y de las pruebas que hay. Totalmente. Bien la defensa planteó qué cosa es lo que yo llamo como divisorias de agua. Si hubo irregularidades, ¿qué plantea la época de Pierri? Lo llevaron engañado. Tenca dejó esa tesis, no era un testigo o una declaratoria encubierta, sino que dijo, no, lo llevaron como testigo, la fiscal empezó a sospechar y sobre esas sospechas se empezó a producir prueba. Bueno, esto se rechazó, porque las nulidades se rechazaron, también estas nuevas que presentó Tenca. Es decir, la fiscal hizo lo que hizo y cuando vio algo raro, el propio Mangieri dijo algo, como lo explicó, ya le había dicho antes, no hable más, lo habían dejado ahí, no lo venían a buscar, por eso estuvo tanto tiempo, el juez estaba haciendo otras tareas, estuvo a 15 minutos de que se pudiera hacer un juicio por privación ilegítima de la libertad, esto fue así, pero ¿por qué no lo venían a buscar? El fiscal no puede llevar a un detenido al juez, el juez lo tiene que mandar a buscar. Y entonces, con todo esto, el otro tema fundamental fue, ¿entró o no entró al departamento? Porque la sospecha de que no haya entrado, o la firmeza en la declaración de Dominga Torres... Ángeles, decís, si Ángeles llegó a entrar o no, claro. Hace que todo lo que pasó con Ángeles fue por la cámara en el edificio, pero no en la casa, no en su departamento. Entonces, afuera el grupo que estaba ahí, entre otros, Axel Opatowski, afuera. Y el otro tema fundamental y central, el ADN, porque es la prueba científica más dura. No solo es un dedo contundente. Hay otros 3 dedos y acá no fue como un atentado que encontraron restos del asesino, de quien puso un coche bomba, diseminados por el radio. Los 3 dedos de Ángel estaban unidos a la mano, los 3. Claro. El primero porque es el que produce el mecanismo de defensa más rápido, más fuerte, más contundente, como es el índice, la mano derecha, su mano hábil. ¿Esto por qué? Y con esto termino. Declaró el perito Corach más Corach que el propio Mangieri. Si juntás la declaración indagatoria de Mangieri, la declaración que tuvo acá en el juicio 2 veces, y estuvo 8 horas, la primera vez en tribunales, yo me acuerdo, fui a verlo, hablé con él, después cuando terminó con el propio Miguel Ángel Pierri, cuando habló Corach, y habló otras 8 horas acá, en el juicio oral. Es decir, mirá si no era importante la validez del ADN, por eso fue bien batallado desde la defensa. Claro, otra vez lo que hizo la defensa es cuestionar el procedimiento.
para ver qué pasó en el cuerpo médico forense. Sí, pero no en esto. Entiendo que está vinculado por las irregularidades sobre la autopsia y toda esta cuestión y no por el ADN que prosperó, porque de hecho había una nulidad concreta sobre el ADN y esto fue rechazado por una el pregunta. tribunal. A ver, teniendo en cuenta que estas pruebas, como dice Roberto, fueron tan convincentes y contundentes, ¿cómo puede ser que con todos esos elementos y con las diferentes autopsias, el cuerpo habla, todavía no se haya podido determinar si el crimen se termina perpetrando en la azotea, en el sótano, si hubo algún tipo de coparticipación, si alguna persona más, si fueron 2, 3, ¿cómo puede ser que esto todavía esté en duda? Yo te contesto rápido, sí. Porque él tiene muchos más elementos para darte, sobre todo porque lo defendió Mangieri. Se ha condenado a un encargado de un edificio donde ni siquiera apareció el cuerpo, o sea, lejos ya de saber en qué lugar fue. Pero más allá de esto, el tema es, ¿qué es lo que pasó? ¿Dejó de pasar? Sí, ¿dónde fue? Sigue siendo un misterio. Los demás elementos, más allá de lo que ha cuestionado hasta acá la defensa, y seguirá siendo cuando conozca las razones, todo quedó en pie. Quedó en pie cómo fue detenido, quedó en pie cómo se extrajo el ADN, quedó en pie cómo se elaboró el ADN que dio, que aún teniendo 2 veces la población mundial que tiene hoy, el único que está en el dedo de Ángeles es Mangieri, y todo lo demás unió para esta pena durísima, que lo va a tener preso hasta el 2048. Ahora, y el famoso ADN, perdón, Doc, el famoso ADN, porque la familia se hincapié en esto, ¿no? En que fue una prueba plantada, direccionada, que en el momento en el cual se hacen las primeras pericias médicas a Mangieri, le sacan un extracto de su piel y se le habrían puesto en el dedo de... ¿Eso es probable, es viable? Nosotros le hemos explicado muchas veces a la familia, y en ese aspecto ni el propio Boselli, que es nuestro, habla de prueba plantada. Hablamos de pruebas que se corren paralela a partir de un spray y hay una contaminación. Nunca dijimos, no hay una conspiración, no hay prueba plantada. Acá hay un error de laboratorio que nos hace pensar que este puede estar contaminado, punto. Por eso, otra vez, ¿no? Digo, la defensa lo que hace hincapié es en los errores de procedimiento, en las irregularidades, ¿no? No. Pero, a ver, perdón. Empezamos con irregularidades en la fiscalía. Por eso, está bien, pero son reales, digo, pero no hay elementos que lo puedan... Nuestro fiscal todavía, hasta que venga el tiempo que dice Azaro, sigue siendo el fiscal de todos. Yo siempre digo irónicamente que para ganar un juicio necesita un buen fiscal, no un buen tribunal. Mira, Paula, ¿me dejás que le dé una mano a él para lo que está diciendo? Bueno, gracias. Te vuelvo a repetir. Todo lo que hay quedó. O sea, cómo se lo detuvo, cómo se extrajo el ADN, o sea, se lo llevó preso y ya estando a disposición del Servicio Penitenciario Federal, se extrajo pelos de la cabeza, muestra de vello púbico, con eso el ADN se analizó, compatibilidad 99,9% con Mangieri. Sí. Todo eso sobrevivió todas las pruebas y cuestionamientos que hizo en su momento Pierri y luego ahora la defensa de Tenca. Todo eso quedó. Todos los elementos llevaron a esta crítica. Ahora, es más fácil, no digo que es por eso tenga menos valor, es más fácil o tenés más elementos de batalla judicial. Demostrar que ha habido una irregularidad, ni hablar si alguien fue apremiado, torturado, ni hablar, porque no vas a torturar a nadie para obtener una confesión. Si hay un caso de contaminación, una prueba clave, que decir dónde estuvo el que no estuvo, donde dicen que estuvo. Para eso fue palabra pesar. Y en el caso de Mangieri cuando habló, ¿qué dijo? ¿Cuál es para la justicia el lugar del crimen? El edificio Ravignani. ¿Dónde estuvo Mangieri? En Ravignani. Él dijo, no la vi, me fui a mi casa, me enfermé, me sentí mal. O sea, él no puede defender, yo estaba trabajando donde estaba la mujer, en Don Torcuato, o sea, a 45 o 40 kilómetros. Él estaba en el lugar donde las pruebas lo ubican a Mangieri como autor del asesinato. Claro, entonces, por eso digo, la también defensa es más difícil no tiene defender desde ese punto de vista. Claro, otros elementos para agarrarse, como podría ser una coartada, ¿no? Si necesitara, si no fuera. la necesitaba. Claro, porque dice que es inocente, pero digamos. Además, yo creo que ahora, con el fallo en la mano, lo único que les puedo decir es esto. Y esto es una convicción que colegí hace pocos días. Estoy convencido que la brigada de homicidios, a cargo del comisario Gutiérrez, ellos tenían una sospecha sobre Mangieri mucho antes del día viernes. Mucho antes del día viernes. Por eso sucede lo que pasa después en la Fiscalía de Azaro. Yo creo que hay 2 escenarios de trabajo. Uno que se alentaba sin ningún fundamento desde la opinión pública, que ponía a este señor Opatowski en el centro de todo el mal. Sí. Y me parece que la gente de homicidios, por algún elemento que no conozco del todo, ya había comenzado a poner su mirada sobre Mangieri. Por eso, cuando lo van a buscar de tal manera. O sea, realmente, vos sabés que no existe la citación del día miércoles que Mangieri de la Fiscalía. No está cita. Hay un llamado telefónico muy poco claro que ni yo comparecería con el llamado. Pero yo creo que ahí se empieza a cerrar sobre él un círculo que tiene la investigación policial. Por eso después se sigue. Y por eso yo creo que con los elementos que los jueces sí conocen, pero no están volcados,
es que ese tribunal manda a extraer testimonios ahora. Sí, pero los testimonios, perdón, los que extrajeron no tiene nada que ver con la división homicidios. Eso no. Bueno. O sea, y los responsables de la división homicidios, Gutiérrez, quienes están por debajo, fueron y declararon y dijeron siempre que Mangieri, bueno, vos haces cara, pero a lo que voy es, dijeron lo que dijeron y su testimonio quedó. Otros dijeron lo que dijeron, Diana Saetone, Cecilio Saetone, Meninghelli, y ahora van a tener que ir a dar explicaciones. Ahora, enseguida nos vamos a meter en eso, en profundizar por qué podrían quedar involucrados en la causa los personajes que recién acabas de mencionar. Pero hubo un momento durante el juicio que llamó la atención de todos. Vamos a compartirlo y Sergio, me gustaría tu análisis. Mirá. No podrá perderse de vista en ningún momento que los restos genéticos del procesado Mangieri lo ubican activa y exclusivamente en la dinámica misma de la lucha que tuvo Ángeles Rawson. Como lo señala la Convención de Belén do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. La Corte, siguiendo la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en dicha convención, ha considerado anteriormente que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento. Una de las modalidades típicas de la comisión de este delito de abuso sexual con acceso carnal se presenta con el uso de violencia y amenaza contra el sujeto pasivo. Describe los signos que permiten realizar un diagnóstico médico-legal de violación en la mujer a través del examen de la víctima. Así precisa como signos anatómicos los paragenitales. Se duerme Jorge Mangieri. A ver. Sí, no solo podemos marcar este momento en el cual él cabecea o cuasi cabecea quedándose aparentemente dormido, sino a lo largo del juicio lo vamos a ver en una actitud que recibe el nombre de congelamiento. ¿Qué significa el congelamiento? Este adormecimiento, este sopor, es parte de esta reacción de congelamiento. Cuando uno siente una fuerte amenaza, tiene tres posibilidades. ¿Cuáles son esas tres posibilidades cuando nos sentimos amenazados? Una es defenderse, o sea, luchar contra la fuente de la amenaza. La otra, si evaluás que no podés defenderte, es huir. ¿Qué pasa cuando no podés ni defenderte ni huir? Te congelás. Congelarse significa adoptar la estrategia del camuflaje en la naturaleza. Cuando un animal es perseguido por un predador y no puede hacerle frente ni puede huir, lo que hace es quedarse todo lo quieto que pueda, se congela para camuflarse con el ambiente. Al no moverse, produce menos señales y al emitir menos señales se vuelve menos evidente para el predador. A tal punto es esto que nos sucede a todos cuando sentimos una amenaza y podemos generar reacciones corporales tan comunes como cuando colocamos las palmas de las manos debajo de los muslos y nos sentamos arriba de los muslos. Bueno, esa es también una reacción de congelamiento, de anclaje, de generar un candado en el cuerpo para movernos lo menos posible. Y esto tiene una raíz evolutiva muy profunda. Y es que los ojos de los predadores, a diferencia de los frugívoros, de los que no comen carne, de los animales que no comen carne, detectan movimiento más que formas y colores. Mirá vos. Es por eso que nos quedamos quietos. Tiene una explicación entonces como un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa cuando ya no podés ni defenderte ni huir. Tu opción es quedarte lo más quieto posible. Hacerse el muerto cuando te ataca el oso, eso es algo que todo el mundo puede tener en su mente. Se ve mucho en los robos, cuando te van a robar o reaccionás o huís o te quedás paralizado. Entonces lo que podemos deducir de esto es que Mangieri no siente ni que pueda luchar para defender su posición y por supuesto no puede huir. Por lo tanto, entra en sopor. Mira vos. ¿Te puedo agregar un dato más para que analice? Mira, a mí me tocó ir a varias de las sesiones, de las audiencias, que por una cuestión del trabajo, generalmente cuando eran largas podía ir, cuando era la mañana no. Pero de estar en la sala y ver, una cosa que me llamó la atención, que cuando Mangieri estaba más activo, cuando algunas preguntas que hacía Tenca o algunas situaciones que se planteaban, no voy a decir se le ponían en un escenario favorable a él, sino que eran cuestiones que le interesaban mucho sobre la marcha de la causa. Por ejemplo, cuando él identificó a los policías que habrían participado del apremio que había denunciado. Ahí él le marcaba sobre un video que se estaba viendo, muy activo a Tenca, no lograba entender lo que decía, pues estaba lejos de él, pero sí lo veía muy activo. En otras partes volvía a estar en esa, lo que dice, no puedo escapar, no puedo luchar. Sí, mira, qué extraño. Bueno, no hay que descartar también que los internos son levantados a las 4 de la mañana, trasladados en un camión celular de pie,
Sí, por eso yo justamente iba a preguntarte, él en general cuando vos lo viste, era así, porque a mí me parece una persona como abúlica, siempre lo vi en esa, en esa situación apático. Era participativo, muy comunicativo, muy educado. Mirá. Hemos tenido algunos encontronazos que tienen que ver con la cuestión íntima de la relación, pero creo hasta provocados por mí para buscar algún tipo de escenario, ¿no? Sí. Pero realmente no, muy comunicativo, muy activo. Si no hubiera existido el video, ¿no?, que antes mencionábamos, ¿hubiera sido un crimen perfecto no solo el video, si no hubiera parado el señor Gelso a 3 metros o menos la cinta transportadora en la cual llevaban los residuos, porque eso eran residuos, y le llamó la atención una cosa de color rosa que pensó que era un animal, como tantas veces se tiran, y dijo, pero un animal de color rosa, ¿qué será? ¿No será un perro? Una cosa como habitualmente, y paró la cinta. Y podemos ir más lejos porque es aleatoria la Además, era una planta nueva que estaba, esto hubiera ocurrido 2 años antes, no existían estas plantas de separación de residuos, es decir, ese fue el primer episodio que hizo que al 24 horas después de cometido el crimen apareciera el cuerpo. Claro. Y después sí, la cámara permitió, porque a mí me consta, esto sí me consta a mí, que la investigación al principio sospechaba, lo dijo el propio Lanuse después en el juicio, pero la investigación, todos los que formaban parte, pensaban, Lanuse dijo, yo mismo llegué a pensar, fue un loquito, me consta que la investigación creía que el episodio primigenio había sido Ángeles saliendo de la casa, del colegio, perdón, volviéndose a su casa, cercano a la planta del SEAMS de colegiales, que hay unos lugares muy feos para la investigación, digamos, como que ahí podría haber empezado todo. La cámara es la que hizo Ángeles, bueno, llegó hasta el edificio. ¿Y qué pasó después? Una cuestión de seguridad se pensó al comienzo. También. Claro. Ahora, una pregunta que quedó flotando desde el primer momento. Ahora tenemos una sola persona condenada, ¿no? ¿Pudo haber actuado solo, Mangieri? Yo opino que no. El que actuó, siempre que el actor de este hecho no actuó solo. ¿Por qué? Porque hace falta auxilios para trasladar. Vos, aceptando la hipótesis del juez, que esto ocurrió en ese lugar, bueno, trasladarse con un cuerpo dentro del edificio solo es casi imposible. ¿Por el peso? Por el peso, por los sectores que hay que pasar, puertas que abrir. Pero insisto, toda esta faena sola no fue, o por lo menos hubo alguien más en el momento de este hecho. ¿Ustedes qué opinan de esto, de este punto? Yo quisiera decir algunas palabras acerca del padrastro Opatowski, quien, incluso creo que vos lo mencionaste cuando presentaste el caso, aún hoy hay gente que cree que él tuvo alguna participación. Yo quiero comentar cuál es mi opinión al respecto. De ninguna manera pienso que él ha tenido nada que ver y por supuesto esto es a nivel indicial, quiero decir, a través de los indicios que yo analizo, que puedo reconocer, no solo niegan su participación, sino que representan el comportamiento de un inocente. ¿Se acuerdan cuando se habló de que Ángeles había sido ahorcada con una tanza? Sí. En ese momento, Opatowski, que para mí, y esto lo tendría que decir un perito psicólogo tendría que decir si esta persona sufre o no algún trastorno narcisista de la personalidad, porque la forma en que él se presentaba ante las cámaras cada vez que tenía la oportunidad parecía más interesado en ser el centro de la atención que entristecido o abrumado por la muerte de su hijastra, lo cual hizo que la gente, el público, se pusiera en contra de él, viera en él algo que le resultaba sospechoso, y de la misma manera como que cuando Mangieri usa el sobrenombre, muchas gracias, de Mumi, la gente se pone mal. Bueno, la gente se ponía mal con que Opatowski quisiera tanto protagonismo. Pero cuando lo confrontan con el tema de la tanza, ¿qué es lo que él dice? Vos me hiciste el gesto, Miguel Ángel, me hiciste el gesto. Él abiertamente declara, yo soy pescador profesional, o sea, se involucra a sí mismo con la tanza. Bueno, definitivamente ese no es el comportamiento de un culpable. Eso es lo que hace un inocente al reconocer cualquier elemento que lo pudiera involucrar ante los ojos de los demás, pero que no tiene ninguna relación con el hecho central. Le importa sobre todo el hecho central de haber sido inocente de lo que se lo acusa, no aquellas cuestiones secundarias que lo pueden involucrar. Y él lo que sale a decir es, yo soy pescador, o sea, asociarse voluntariamente con la tanza. Mirá que loco, que mal interpretamos todos, ¿no? El lenguaje no corporal de Opatowski. A propósito de lo que dice él, digamos que, de vuelta, todo puede revisarse, pero hasta acá es lo que tenemos.
En el informe forense del doctor Konopka tan cuestionado, en la junta médica después, en el examen de las fotografías que se pudieron ver o los que hemos tenido la posibilidad de haber visto y tal, no hay un elemento que permita de pensar acá en torno al cuerpo de Ángeles se utilizó una tanza. Para Los nada. elementos son otros. De hecho, en una soga apareció fragmentos, restos de ADN compatibles, no descartables, para usar la terminología que usó el doctor Corach, que no permite excluir a Mangieri. No había una tanza como las que utilizan los Y pescadores. ahora, Usaba descartando a Opatowski. Opatowski, ¿ustedes opinan que hubo alguna otra persona que participó en esto? Mira, acá quiero decir algo. Lo que yo opino en esto, como no soy ni juez ni parte en el sentido como lo fue en algún momento defendiendo a Mangieri y Miguel Ángel, me parece que mucho no importa. En el expediente, sí te digo, no hay un solo elemento que permita suponer que en el momento de matar a Ángeles haya habido otra persona. Por eso el único sentado en el banquillo de los acusados, en una causa que duró 25 meses, fue Mangieri. Si Mangieri le contó a los abogados algo más, si hay otro episodio que el momento de haberlo revelado fue las 2 veces que habló, no lo hizo, no lo Pero, sabemos. llevándolo, Y si, Roberto, llevándolo a lo pragmático. A Ángeles le encuentran fuera, ¿no? El cuerpo de Ángeles fuera del edificio. Hasta ahora la justicia habría determinado que el crimen, si bien no se sabe en qué parte del interior del edificio, fue adentro. ¿Cómo hace una sola persona para retirar, supongo que dentro de una bolsa, un cuerpo de 50 kilos? Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo y no es por polemizar con Miguel Ángel. Todos los días, siguiendo el argumento, como dice Miguel Ángel, que la justicia en gran parte ha tomado los argumentos de la querella y de la fiscalía. Todos los días, Mangieri, olvidemos de Mangieri, el encargado del edificio, sacaba la basura. Y nadie se pregunta cuánto pesa, deja de pesar, si utiliza, cómo hace o no. Si fue el mismo mecanismo. Claro, además es una dinámica que No él quiero conoce sumar, mejor que y esto nadie, lo conoce ¿no? Miguel Ángel, que hay una señora que dijo que una vez lo vio cargar él solo un lavarropa. Yo, la verdad, a ver, no soy comparable de físico, soy bastante chiquito. Yo no lo puedo hacer. No, es un hombre de 100 kilos. Vuelvo a repetir, esto es... yo no quiero dar ninguna opinión porque la verdad no interesa lo que yo digo, lo que hay en el expediente. Y a lo mejor la apelación que venga, cuando corresponda, logra determinar que no. Pero hasta acá, el momento del crimen, la única persona que fue responsable para la justicia fue Mangieri. Si después tuvo algún tipo de otra ayuda, tal vez lo veamos, como dice Miguel Ángel, en la segunda parte. Ahora, Miguel Ángel, ¿vos tenés información de que pudo haber alguna otra persona involucrada? No, yo me limité a defender. Mi trabajo es defender, yo no debo aportar pruebas. Pero estoy absolutamente convencido de que acá hubo colaboración de alguien. De hecho, hoy Franklin, el padre, habló en Radio 10 tempranito y así hincapié en esto, ¿no? En el tema de quién fue el copartícipe que no pudo haberlo concretado, materializado solo. Mirá vos. Sí, dijo eso. Y ahora, también se habló de que Mangieri había estado en un lugar y en un momento inadecuado, y que esto llevó al crimen, ¿no? Que vio algo que no tenía que ver. Bueno, esta hipótesis la era una manejaron hipótesis ustedes de trabajo que la fiscal bien podía haber profundizado. Y no lo se profundizó. cerró esa noche en el episodio de Mangieri en la fiscalía y ahí terminó. Yo pienso que había escenarios para investigar, por eso creo que es incompleta. Ahora, más allá de quién pudo haber participado no directamente colaborando con Mangieri en este crimen, hay otras personas que pueden quedar involucradas. Tenemos una placa con algunos nombres que van a empezar a tener que dar explicaciones a la justicia, Roberto. Bueno, ahí está Diana Saetone, que es la esposa de Mangieri, que se ordenó extraer testimonio. Acá dice... por parte de estas 4 o 5 personas para se determine ante la posible comisión de delitos de acción pública. No está puntualizada en el paso. Sobre Diana no determina por una cuestión. Si ella fue, pongamos, si hubiese sido una encubridora no le corresponde. Porque es mujer. Porque es la esposa del portero, del condenado, digamos, en esta primera instancia. Si hubiese sido coautora, no parece porque no fue juzgada nunca y no hay, vuelvo a repetir, te lo digo yo, Miguel Ángel lo puede saber decir mucho mejor, no hay una sola prueba, pista, indicio, nada que permita suponer que si Ángeles murió, como dice, a las 10 de la mañana del día 10 de junio de 2013, en ese instante estaba en Ramírez de 2360 Diana Saetone, con lo cual no puede ser nunca coautora de un crimen. ¿Y entonces por qué se la puede llegar Mucho a menos convocar? todavía insistir o pensar que haya sido producto de una asociación ilícita que varios se pusieron a Ángeles Rawson tal día la vamos a matar. Esto no parece, pero para nadie. Es fruto de una situación que ocurrió ahí entonces, y vas a saber Miguel por qué. Ángel, ¿cómo puede estar involucrada Diana entonces?
Bueno, hay que ver el carácter de testimonio que hizo ante el Es tribunal. falso testimonio. falso Esto es lo que testimonio. parece. ¿La vas a defender? No, no creo, no. No. El primo Tenca de... dijo que la iba a defender. El primo tiene bueno, no sé si pueden repetir la placa. Digamos, el primo Cecilio tiene una posición más complicada. ¿Por qué? Y esto también lo digo yo. A mí me consta que para la investigación era un papel difícil. Porque Cecilio Setone comprometió y dijo, entre otras cosas, que cuando Mangieri, hacía 4 años que no se veían, le fue a ver, si hubiese sido yo, vos qué harías, yo te hago meter preso. Porque recordemos que fue la persona a la que acudió Mangieri, ¿no? Exacto, pero además dijo, yo me quiero ir, o eso refirió Setone, dijo, yo me quiero ir. Eso sirvió para que, por ejemplo, los tribunales que revisaron si estaban bien hechas o mal hechas las cosas, por ejemplo en la Fiscalía, dijeran, este señor debe seguir detenido por 2 cosas. Primero, si no, ¿dónde viviría? En el mismo edificio donde ocurrió presumiblemente la muerte, y además seguían viviendo en ese momento las familias de Ángeles. Inconveniente. Y segundo, si se quería ir, hay un indicio de pensar que en libertad podría fugarse. Ahora, en la etapa oral, sobre todo, y para la Fiscalía, para la querella, perdón, los dichos de Cecilio y la Fiscalía, que fue el que pidió la extracción, hay dichos que no concuerdan, que hacen pensar que a lo mejor lo ayudó, lo asesoró o le haya dado algún tipo de de ayuda sobre el enmascaramiento de heridas o lo que fuera. Eso es lo que ahora hay que determinar por parte de... Sí, eso es lo que está sin fijar. Están subiendo la apuesta. Una jugada magistral de la querella. El otro encargado, Meninghelli. Meninghelli fue el que le dio, como digo yo, me podés corregir, Miguel. El de enfrente, una suerte en Marcelo T. de Alvear al 900. Le dio una suerte de asilo, tanto a Diana como al propio Mangieri. En esos días se fueron a vivir a él, sobre todo a su mujer, de una vez que regresó de la casa de sus suegros, en Torcuato, se fue a vivir ahí. Y en ese lugar es donde finalmente la policía logra hallarlo cuando él venía del viaje, que dice perdió la tarjeta SUBE, lo encuentran en ese lugar y lo llevan a declarar muy cerca. Esto es Marcelo T. de Alvear al 900, la Fiscalía es Tucumán al 900. O sea, ahí nomás, 4 cuadras. ¿Qué suponen o qué quedó claro? No de la instrucción, sí de la declaración del propio Meninghelli, que él ayudó a enmascarar, le ayudó en hacerte de preparar algo que coincidiera la presentación física de Mangieri con el relato que estaba haciendo. Esto, yo repito lo que escuché. Las supuestas torturas. Claro, que él ayudó a enmascarar, si eran heridas producidas por Ángeles, enmascararlas y eventualmente, si fueran otras, producir algo que pudiera hacer pasar como de un apremio. Esto es lo que se escuchó a la hora de las preguntas y respuestas. Pero de haber existido ese auxilio por parte de Meninghelli, en ese momento Mangieri no era sospechoso, así que no hay... por eso digo... No hay un entorpecimiento de la labor de la justicia. Ahí hay un pedido que dice, no está explicado por qué, deberá intervenir. Al día de los fundamentos me parece que es otra cuestión. El otro es el perito de parte que tuvieron ustedes, Méndez, a propósito de lo que dijo. A mí me consta, y voy a ser lo más fiel que pueda a mi memoria, cuando fue a declarar Méndez en esta etapa, olvidemos lo otro, donde en el informe de la Junta Médica habló de posibles lesiones compatibles con actividades sadomasoquistas, que bueno, le costó ser alejado del equipo porque eso se hizo público y debe guardar silencio. Bueno, en el juicio le preguntaron, ¿por qué dijo eso? Dijo, porque a usted le consta. Y él dijo, no, yo lo planteé como una posibilidad. Bueno, la misma posibilidad que si se hubiera lastimado jugando un partido de fútbol, haciendo gimnasia, podría tener una lesión. Sí. Y entonces, ¿por qué? Entre una alternativa, venía de una clase de gimnasia, esa, o una práctica sadomasoquista, eligió eso. Porque quiso, le dijo la querella, direccionar la investigación del cuerpo médico forense o de la Junta. Eso es lo que dijo en su momento. Ahora, yo no digo que sea, digo lo que escuché en el debate. Ahora, extracción de ese testimonio también. Y finalmente hay 2 personas más que son Pablo Ezequiel Bazán Domínguez y Manuel Casaretti, que fueron vecinos del edificio que mucho tiempo después declararon presuntas situaciones previas que podrían configurar con una actitud de Mangieri de acoso, ¿no? Que, bueno, queda aparte la situación que es todo el cuerpo médico forense para remitir las querellas procesales por irregularidades puestas de manifiesto en la etapa. La primera, la autopsia, y luego el cuerpo médico forense en general. Cuando uno pregunta, tiende a pensar que esa sea conopca, pero no sé si es solamente esa. Ahora, en un caso donde las pericias científicas tuvieron tanto peso, ¿no? Por ejemplo, el ADN, ¿es extraño que no se haya podido localizar el lugar del crimen? Eso habla de la orfandad probatoria, o sea, realmente ahí fracasó la investigación. Si el centro de discusión de esta causa fue el debate científico de Corach y Boselli, bueno, quiere decir que investigar no investigamos nada.
Por eso, nadie se debe ofender. Pero hay, sin embargo, muchos casos en donde se ha llegado a condenas que nadie cuestiona Yo pienso que en y donde materia no de se sabe el lugar homicidio, del hecho, ¿no? Yo llevo 62 homicidios. Sí. Como defensor o como querellante. El déficit investigativo que tenemos hoy es terrible, antes no era así. ¿Y a qué se debe? ¿No? Porque sabiendo que está ¿se acuerdan dentro de un la maestra de edificio, Tucumán? no puede haber Ni el localizado. cuerpo encontraron. Claro. Se juzgó, se condenó Sí. sin el cuerpo. Exacto. Sí, el caso de Lanús también, hay muchos. ¿no? Acá él lo puede explicar mejor. Yo te puedo. A ver, ¿cuáles son los dos posibles escenarios? Uno, el sótano. Sí. La fiscalía, Sí. al momento de alegar, dijo que para ellos eran el sótano una serie de cuestiones, incluso lesiones que tenía Ángeles que podrían hacer que su cuerpo ya sin vida hubiese sido apoyado en los peldaños de alguna de las escaleras. Bueno, en el sótano encontró una mancha de agua, como para pensar si fue ahí, se limpiaron evidencias. Y arriba, en el departamento, teoría que me parece es más factible para la querella, Mangieri estuvo pintando y el departamento, hasta que el juez Ríos, podés corregir, Miguel, fue a verlo recién, ¿cuándo? El 1 de julio. Sí, claro. 20 días después fue. Sí, eso si es fue insólito, Mangieri ¿no? Porque y alguien lo ayudó, eso falta de sentido tuvieron común 20 directamente. días para limpiar si esa fue la escena del crimen. No digo que haya sido, estoy planteando y él me puede corregir. ¿No? Digamos, si un lugar fue el sótano... No olvidemos que en el momento que Mangieri era conducido como testigo, exacto, a la Fiscalía de Doctor Azaro era allanado nosotros los edificios. Sí, ¿no? el sótano. Lo estaban allanando a él. Sí. Y eso con un testigo no se hace. Bueno, es increíble, ¿no? Lo que, como decíamos al principio, lo que provoca este caso, ¿no? Que tiene tantas aristas, estas cuestiones por analizar. Sí, es un crimen aberrante, ¿no? Es un crimen aberrante absolutamente, pero bueno, finalmente se llegó por ahora todavía hay posibilidad de apelaciones, la sentencia no está firme, y la sentencia no está firme, pero bueno, se llegó a una condena de alguna manera, pero digo, se puede seguir analizando este caso y cuestionando Vamos a ver qué pasa con la segunda investigación. ¿Te puedo agregar algo más? Sí. Porque el primer análisis que hizo Miguel es así. ¿Por qué llamó tanto la atención el lugar, el barrio, la zona? De inmediato todos, me consta que también la investigación pensó en el grupo íntimo. Que no haya sido el grupo íntimo, como tantas veces otras veces ocurre, y haya sido una persona de confianza, pero un encargado para todos los que viven en el edificio y tiene un encargado, me parece que también fue un elemento factor más. Totalmente, ¿no? Alguien que la conocía de toda la vida, que además, fíjate que se instalaron dos mentirosos, el taxista ese, Ni hablar. que hizo la vuelta. Bueno. Yo decía que cuesta mucho de tratar de bueno, eso tiene que ver con la mediatización, ¿no? de las causas. Hay muchos que quieren tener su minuto de fama artística o personal de la víctima. Claro. El anime y todo. Es una cosa de loco. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Un aporte espectacular el que realizaste acá para el programa. Muchísimas gracias.